Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. Hay allí muchos argentinos, mucho más de lo que uno espera encontrarse en París. Y con una pena profunda, hallamos muchas veces al compatriota abandonado. Abandonado, como aquí no se comprende la palabra. Porque este país es aún un paraíso. Nadie se muere de hambre. Nadie hay que desconozca la propiedad. ¿Quién no se extravía? ¿Quién no se abandona? ¿Quién no se desespera en un medio semejante, cuando además es extranjero y no cuente con quien puede tenderle una mano? Solo los espíritus excepcionalmente fuertes, los que tienen un vigor capaz de domar el material en sus necesidades más agudas, de rechazar las causas hirientes de la realidad que impulsan el desencanto. El amor a lo bello, que se encuentra tanto en el arte como en la ciencia, porque la ciencia no es más que el arte positivo. Solo estos sentimientos pueden templar el alma del bohemio, para que todas sus cuerdas vibren en este acordo de fe, de abnegación y de trabajo. Esta escena de la vida bohemia que acabamos de escuchar en la voz de mi amigo Paul Dougal refiere a los pintores argentinos que vivían en París a finales del siglo XIX y es un fragmento de una nota de un periodista y uno de los fundadores de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes llamado Carlos Gutiérrez. Esa crónica se llamó Mendilarazu, que era uno de los pintores del grupo Los Modernos, o los primeros modernos, al que vamos a hacer referencia hoy en nuestro episodio que les vamos a presentar en minutos. Digamos que en las últimas 2 décadas del siglo XIX, Buenos Aires era una ciudad próspera, tenía la idea de convertirse en una metrópolis moderna, estaba en pleno ascenso económico y social, y lo que nos interesa es, en este episodio, hablar del arte como una de las manifestaciones que culturalmente eran proyectadas por muchos de los artistas de la época como una forma de terminar de configurar esa idea cultural de civilización que era necesaria para conformar el ideal de nación que se estaba creando en ese momento y que no existía antes, que es una de las premisas que hemos visto en todos los episodios de nuestro podcast. Hasta ese momento, lejos estaba Buenos Aires de ofrecer, en un contexto internacional, un panorama ni medianamente interesante en materia de artes visuales. Nos dice Laura Malosetti Costa, que es nuestra extraordinaria invitada de hoy, porque a través del libro que ahora va a referirnos Paul, vamos a entrar en este tema. Sí, es cierto, había lo que ella llama un vacío, pero a mediados de los 70 empieza a converger, empieza a aparecer de una manera extraordinaria un grupo extraordinario de artistas, de pintores de un enorme potencial, muy talentosos, que no tenían precedentes, o muy pocos, y que Laura justamente llama los primeros modernos. Algunos son nombres conocidos, otros no tanto. Eduardo Sívori, Eduardo Schiaffino, Ernesto Lacárcova, Martín Malarro, Graciano Mendilarazu. Estos son algunos, pero era un grupo más extenso y que se va convirtiendo en pioneros de esta pintura nacional. Vamos a enfocarnos en el episodio de hoy específicamente en 2 de ellos que los consideramos referentes, que son Eduardo Sívori, que fue considerado el decano entre los modernos, y Eduardo Schiaffino, que
no solo era uno de los pintores destacados de esta generación, sino que fue un promotor muy significativo del grupo para concientizar la importancia del arte como un aspecto, como decíamos, de ese desarrollo cultural y de la civilización que se buscaba. Vamos a ir develando un poco esto en este episodio. Como decía, tenemos el privilegio de tener como invitada en Laberinto Argentino a Laura Malosetti Costa, y Paul nos va a contar un poco quién es Laura. Bueno, Laura, bienvenida. Laura es sin duda una de las personas que más ha estudiado este fenómeno que ella misma ha llamado los primeros modernos. Su primer libro, que se escribió hace 20 años ya, completamente agotado, y acaba de salir recientemente una nueva edición que para los amigos del Laberinto Argentino les quiero decir que es un libro hermoso, es un libro muy, muy completo, pero además ilustrado con láminas en colores. Realmente se los recomiendo. Y Laura ha sido en general una gran promotora de esta escuela de artistas, ha sido la curadora de una retrospectiva de ellos que se hizo en Bellas Artes a finales de los 90. 2007. Así que, bueno, es un placer tenerte hoy, Laura, acá. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, empecemos con un poquito de contexto. ¿Cuál era el estado del arte en el Río de la Plata a mediados de 1870? ¿Qué nos podés contar, Laura? Bueno, lo que ocurrió más importante al comienzo de la década del 70 fue la fiebre amarilla de 1871. Eso fue devastador. Ya había habido otra epidemia en 1857 que había sido devastadora, pero la del 71 fue tremenda. Y Juan Manuel Blanes, un artista uruguayo con vocación de americano, gran artista uruguayo que había estudiado en Florencia junto con algunos argentinos, con el maestro Antonio Chiseri, pinta un cuadro para juntar fondos para las víctimas por encargo de la Comisión de Salubridad, que era una comisión de índole masónica, y que habían tenido una actividad solidaria muy importante, y le encargan ese cuadro con el retrato de los dos héroes de la masonería, Roque Pérez y Argerich, para exhibirlo y cobrar entrada y juntar fondos para las víctimas. Y esto fue un shock en Buenos Aires. Se exhibió en el Teatro Colón y excedió toda la expectativa que hubiera. Era un cuadro tremendamente conmovedor y un cuadro hecho para que la gente se parara delante y llorara a sus muertos, que era lo que Chiseri había hecho en Florencia para renovar el lenguaje del arte religioso, que estaba en peligro porque se laicizaba la sociedad muy rápidamente. Y él había logrado hacer una pintura muy conmovedora para las iglesias, ¿no? El transporte de Cristo, y Ecce Homo, unos cuadros donde había un juego de luces y sombras y que generaba pictóricamente una impresión tremenda de estar allí, un ilusionismo. Este deseo de ilusión que llega hoy, ¿verdad? Y que fue ese deseo que llevó a las nuevas tecnologías de la imagen, empezando por la fotografía, el cine, la animación 3D, todo. Nació en ese momento, no te diría que nació porque ya los flamencos, ¿no? Pero tuvo un impulso muy fuerte de esta pintura que podríamos llamar conmovedora, ¿no? Naturalista. Realista. Sí, no exactamente la escuela realista de Courbet, que fue otra cosa, pero una suerte de ilusionismo de fin de siglo, que después tuvo mala prensa, pero fue importantísimo.
El episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires al que te estás refiriendo, de Blanes, marca un hito cultural. Totalmente. Vos en el libro no lo ubicás a Blanes como uno de los integrantes de este grupo, pero sí lo mencionás como un pionero, como un ejemplo, digamos, que motivó la estructuración de este grupo y tal vez la idea de que hacer arte, vivir del arte y tener un desarrollo artístico era algo posible. Por primera vez como que le da esperanza a los jóvenes artistas de que Exacto. podían ser un héroe, decís vos. Es un modelo. Así todo, al señor Blanes le fue mal en Buenos Aires. Trató de armar una academia y no lo logró. Trató de vender un cuadro sanmartiniano y no pudo. Al año siguiente, o sea, había verdaderamente muy pocas condiciones para hacer carrera artística. Claro, era bastante rústico, digamos, Buenos Aires se estaba haciendo. Y no era rústico, Paul. Era, ¿cómo decirlo? Había siempre como esta metáfora, ¿no?, de los Rastaquouère. Era una sociedad que se estaba enriqueciendo muy rápidamente y que consumía bienes de lujo. Iban a París a comprar sus cuadros. Iban a París, querían, era una sociedad que quería, e incluso había traficantes, comerciantes que traían bienes de lujo. Buenos Aires está llena de esas cosas, de petit bronze, de jarrones de Sèvres, y ya también les metían el perro muchas veces y les mandaban pintura falsa. Pero hay un proceso es verdad que rústica no es una buena manera, pero sí lo que había era una sociedad que buscaba refinarse, buscaba, sí. Y aparece en mediados de los 70, no es que aparece, sino algunos personajes en particular, vos contás el caso de Eduardo Sívori, que era hijo de una familia, supongo yo, bastante bien o acomodada por lo menos, y hace un viaje con sus padres a Europa todavía en los 70 y queda impactadísimo. Y cuando vuelve, le dice a sus padres, me voy a dedicar a esto. ¿Nos puedes contar un poco de dónde aparece Eduardo Sívori? Sí, bueno, ese grupo que a mediados de los 70 forma la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, eran muy jovencitos. O sea, creo que Schiaffino tenía 13 años cuando vio el cuadro de Blanes. Sívori era un poquito mayor, era el más viejo de los jóvenes, y era hijo de una familia italiana, genovesa, que fue esa primera inmigración italiana de mediados de siglo que fundaron el Banco de Italia, que tuvieron compañías navieras, que sentaron como las bases de negocios, sobre todo urbanos, importantes en Buenos Aires. Y las familias de Schiaffino y Sívori estaban asociadas comercialmente, tenían una compañía naviera, y de hecho la familia Schiaffino fueron los directores del Banco de Italia. Pero aparte, Sívori, por parte de madre, descendía de Cirila Crespo y Cirila Crespo descendía de héroes de la independencia. O sea que tenía la combinación ideal, ¿no? Por parte de madre venía de españoles viejos, digamos, y por parte de padre de nuevos inmigrantes, comerciantes genoveses, ¿no? Que como dicen los genoveses son los reyes de los negocios. Y este viaje temprano de Sívori hizo que él tuviera ese contacto con la cultura italiana de origen. Su hermano Carlos también fue un intelectual de la época. O sea, eran familias pudientes de las que los hijos pudieron dedicarse a una vida intelectual que, por otra parte, en Buenos Aires era muy activa. O sea, no había una cultura material, artística, pero Buenos Aires recibía los diarios de Europa y estaba en las novedades.
Y no solo en las novedades, sino en las más ricas desarrollos de la literatura mundial, ¿no? Se publicaban las novelas Émile Zola decía que tenía más lectores en Buenos Aires que en París, se publicaban en forma de folletín. Sí, no sé qué cantidad de diarios de las comunidades habían, de los vascos, los ingleses. Inmensa. Sí. Se ha llamado la época del diarismo. Laura, mencionaste muy al pasar, y me gustaría detenerme un minuto ahí, en la mención de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, ¿no? Que es creada en 1876 y que es el germen que después va a convertirse en la Academia Nacional de Bellas Artes. Y que es un poco creación de este grupo, y un poco no, es creación de este grupo, y tiene un fin muy importante en relación también a lo que vos habías comentado, de que la sociedad argentina, si bien buscaba un refinamiento y era una sociedad en progreso y desarrollada, no estaba preparada o madura para recibir y crear el mercado artístico del arte nacional. Y esto era parte de los objetivos que este grupo se fue planteando. Contanos un poco de eso. ¿Qué es lo que pasa no solamente por su vocación artística en sí misma y su vocación de pintar y de comunicarse a través del arte, sino en su visión de, podríamos llamarlo cultural política, ¿no? Total, sí. Sí, en un momento en que Buenos Aires empieza a alimentar sus expectativas más altas, ¿no? Que Buenos Aires sueña con ser una metrópoli, o sea, no, las ciudades no sueñan, ¿no? Pero existe en Buenos Aires una convicción de que puede llegar a ser una metrópoli aún más próspera que New York. Y que va a tener un refinamiento mayor porque su cultura es latina. Y que tradicionalmente la cultura fue latina. Y además es inmensamente rica. Y además está adquiriendo en Europa una fama espectacular. Y esto yo cité en mi libro, ¿verdad? Las guías de viajeros, avisando que Buenos Aires es la capital de los negocios rápidos, la patria del oro. O sea, esta idea de que es fácil hacerse muy rico y que trajo millones de inmigrantes. Millones. Hubo como por lo menos medio siglo casi de inmigración con oleadas mayores y menores, pero inmensa, y que llevó a la ciudad a triplicar, cuadruplicar su población y además, bueno, a generar una cultura material que aún hoy es única. O sea, Buenos Aires es una capital mundial de un refinamiento muy importante, ¿no? Y de una belleza enorme. Lo puedo decir yo que no nací acá, pero en ese momento estos artistas están viendo que existe un privilegio de los artistas extranjeros por sobre los nacidos aquí y que además hay una cultura que no tiene un color y un arraigo local. Y creo que es más que nada lo primero, la oportunidad para los argentinos de ser artistas o los porteños, los de Buenos Aires, lo que hace que esa sociedad se funda y que además genere una academia libre del estilo de las que había en Europa, no academia, sino una escuela libre con modelo vivo, con la oportunidad de aprender artes y oficios, para que justamente los oficios artísticos, decorar zaguanes, hacer rejas, hacer yesería, todo lo que era un impulso económico y material para los inmigrantes, hijos de inmigrantes o jóvenes nativos, pudiera desarrollarse con un alto grado de excelencia. Pero así que fueron cursos nocturnos y sobre todo dirigidos a trabajadores. Eso es muy importante. Pero entonces la sensación que nos dimos con Jaime es que en esta década del 70 no había no tenían recursos con qué formarse. Entonces ellos saben que tienen que ir
a Florencia, a Venecia, especialmente a París. Y Sivori logra instalarse en París ya en su segundo viaje, mediados de los 80, en el momento en que empezaba a emerger fuertemente la pintura impresionista, o por lo menos estaban buscando su lugar, y yo creo que Sivori, corregime, pero Sivori, como fue contemporáneo de algunos de estos maestros franceses, y él consigue, o sea, la meca de cualquier artista que estaba en París era que le acepten un cuadro en el Salón de París. Y Sivori consigue, lo que para mí es increíble, que le acepten un cuadro, creo que en el año 87, 86, 87, que es el cuadro El despertar de la criada, ¿no? Ese cuadro impactante, un desnudo realista, podemos decir, que generó un revuelo enorme, y que después, años después, Schiaffino también lo describe así. ¿Cómo fue la reacción? La importancia primero de haber logrado que le acepten un cuadro en el Salón de París, pero ¿cómo fue la reacción de ese cuadro en Buenos Aires? Bueno, sí, Sivori viaja a París con dinero de la familia, pero ya Sarmiento había mandado becarios, o sea, no era tan simple ser un artista aunque te becara el gobierno a París o a Italia, ¿no? Esto es importante. Y ellos son una célula, o sea, la sociedad de estímulos son una célula, están ahí pensando. Y en realidad lo que hace Sivori es un gesto deliberado de provocación, muy estudiado, muy estudiado. Siempre se trabajó esto como, bueno, se enteró tarde del impresionismo y entonces hay como una suerte de escalerita para llegar de los betunes a la luz del impresionismo. Y es exactamente al revés. Sivori empieza haciendo bosquejos totalmente impresionistas en París y sus libretas que están en la Fundación Espigas lo muestran, el archivo Canale, es impresionante. Y él estudia, lee a Émile Zola, entiende lo que significa la pobreza urbana contemporánea y el gesto importante de mostrar pobres urbanos, que es lo que está haciendo el naturalismo en ese momento, y decide dar un paso más. Y esas pinturas naturalistas en las que los pobres no mostraban su cuerpo feo de pobre, pongan esto entre comillas, él pone a una mujer pobre desnuda. Y ni siquiera en París tuvo una buena recepción. Fue criticado como, bueno, este señor exageró un poco, se le hicieron caricaturas. Y bueno, cuando llegó acá, generó lo que él quería, o sea, un escandalete, ¿no? Y lo que él y su grupo quería. Y entonces, bueno, en esta época del diarismo se produce una guerra en los diarios, ¿no? Un poco leyendo tu obra, das la pista como que el grupo, en su afán de crear conciencia artística y crear mercado artístico, se dedicaron también a profundizar la crítica. Escandalizar. Y con eso mover un poco las aguas y hacerse notorios. E incluso ellos mismos escribían crítica artística con seudónimos. Total. Es como un plan de promoción y autopromoción muy interesante, pero lo que es llamativo es que tenían muy claros sus objetivos. Sí. Y también hay algo que quería contarles, ¿no? Pero esta cita que tú leíste por el comienzo de Carlos Gutiérrez, sí. A mí me llevó años enterarme de que muchas de las cosas que se escribían eran de Carlos Gutiérrez, porque o no ponía firma o firmaba con seudónimo. Un personaje fascinante, el hermano de Eduardo Gutiérrez, sí, el de y profesor de astronomía en el Nacional Buenos Aires. Sí, muy lindo. Y tenía una columna que fue a partir de ahí que yo empecé a enterarme que era él,
porque repetía cosas en su columna firmada y en sus críticas no firmadas, que se llamaba Reportaje al cielo. Hablemos también un poquito de Eduardo Schiaffino, que como dijiste, Laura, era un poco más joven que Sívori, pero es un personaje muy importante en la construcción del grupo de los primeros modernos y en el desarrollo del arte como tal, independientemente de sus obras que también fueron significativas. Podemos hablar de La Toilette, El Reposo. Nos vas a contar un poco qué significaron, cómo se enrolaba, porque él viaja más a Italia que a Francia. Pero háblanos un poco de lo que significó Schiaffino dentro de este grupo, hasta dónde llegó, porque fue muy importante todo lo que logró, y escribía muy bien además, tenía una prosa muy linda. Sí, era brillante Schiaffino, brillante. Y creo que es el personaje clave, ¿no?, de este grupo, porque era como el hombre orquesta, ¿no? O sea, tuvo un pensamiento político, fue un gran erudito, un gran escritor, ideólogo de muchas de estas cosas y muy buen pintor. Muy buen Muy pintor. buen pintor. Y esto, bueno, cuando yo empecé a trabajar, seguía teniendo una muy mala fama. Muy mala fama. Era muy dura la crítica con él. Durísima, mucho peor que con ninguno. Porque precisamente él ocupaba estos lugares destacados, ¿no? De hecho, él logró convencer al ministro del Ministerio de Cultura de abrir el museo. Fue el que promovió la apertura del museo, el que dirigía las publicaciones, el que escribía. Fue su primer director. Fue el primer director del museo. Hizo la exposición de Saint Louis para colocar en el ámbito universal los artistas argentinos. Negoció con las familias la donación o la compra del museo. Negoció con los coleccionistas que donaran sus colecciones al museo. Realmente admirable. Y él adhirió, porque también era necesario abrir quiero dos cosas señalar. Por un lado, abrir el espectro de las vanguardias de fin de siglo, que esto es algo que en las últimas décadas ha tenido un desarrollo enorme en la historiografía europea y que ha permitido poner el ojo en los pintores simbolistas, en los pintores naturalistas, y les podría citar un montón de bibliografía, que habían quedado como opacados por una línea única que atravesaba, que era, si no eras impresionista y posimpresionista, y de ahí ibas al puntillismo y a la abstracción, no existías. Y había un rango inmenso. En general, los anarquistas fueron simbolistas, a esta rama adhirió Schiaffino en sus viajes. Los socialistas eran naturalistas, o sea, había también ideas políticas vinculadas, aun cuando había anarquistas también impresionistas y posimpresionistas o abstractos, pero había como una suerte de figuración había crítica. Una identificación entre los afanes políticos y la escuela pictórica a la que adherían. Claro, había cierta identificación. Había como realismo y naturalismo, se vinculaban más directamente con las causas políticas, aunque no tan directamente como luego sería el realismo socialista, pero eran pintura para conmover, y había vanguardias más abstractas, y bueno, esta fue a la que adhirió Schiaffino. Schiaffino. No es uno de los impulsores de tener la primera gran exposición en Argentina, que fue el Ateneo, digamos, este movimiento. Sí, no solo él, ¿no? Ahí en el Ateneo él tiene aliados importantes, pero sí, sin duda, él impulsó muchísimas cosas. El Ateneo es un espacio interesantísimo de conjunción de científicos, poetas, músicos, pintores, que a mí yo creo que todavía hay que darle otra vuelta de rosca, porque... Igual le dedicás
Mucho, sí. Sí. Sí, yo amo ese espacio, pero digo, todavía creo que se le puede seguir. Es muy emocionante porque uno siente que ahí se están construyendo verdaderas fundaciones de la Argentina que viene después. Sí. Y mira, hace poco hubo una muestra de Georgina Glusman en el Museo de Bellas Artes, de mujeres pintoras, ¿no? Que empiezan en esta época. Y Georgina puso obras de artistas mujeres de fin del 19, por ejemplo, de Julia Bernique, que hace retratos de los animales del zoológico y hace retratos porque en el Ateneo Holmberg y los científicos han abierto el zoológico a trabajar con los artistas. Lucio Correa Morales decora todo el zoológico y los estudios de los animales y de las plantas y las expediciones científicas y la música de vanguardia y la literatura. Una convergencia, ¿no? Están todos discutiendo en la misma mesa. Hablábamos de Schiaffino y por esta época un gran intelectual se afinca en Buenos Aires y desarrolla una relación de amistad muy notoria con Schiaffino que me parece que sería lindo mencionar. ¿Por qué no nos contás un poco de eso? De Rubén Darío. Y sí, bueno, él es otro personaje muy clave y creo que fue, por un lado, Buenos Aires fue decisiva para Rubén Darío, o sea, fue su plataforma. Y de hecho su primer libro, Los Raros, tiene tapa de Schiaffino, ¿no? Sí. Hubo ahí una alianza. Y después, bueno, uno de los grandes hallazgos que me produjo una inmensa felicidad fue ver que Darío había escrito crítica de arte en un diario que no era La Nación, toda una serie de críticas sobre el Salón del Ateneo que estaban inéditas. Y fue un hallazgo importante porque él además tenía un diálogo ahí con los artistas. Vos señalás en el libro que había hasta una importante señal de admiración de Rubén Darío por lo que hacía Schiaffino, Sí. y que esa tarea desde la escritura que hacía Rubén Darío un poco era para apoyar la tarea enorme que estaba haciendo Schiaffino por el arte argentino. Sí, sí. Y no solo Schiaffino. Por ejemplo, hay algo que a mí me encanta citar y es que los artistas se quejaban, con justa razón, de que no tenían grandes encargos. O sea, el Estado no les encargaba nada, cuando encargaba le encargaba a Blanes o a Subercaseaux, el chileno. Cuando se compraban grandes cuadros, se compraban los premios del Salón de París. Y sus grandes cuadros, el pobre de Lavalle murió con La Vuelta del Malón en su estudio. Increíble. Terrible. Eso. Pero digamos que de Lavalle es uno de los pintores que se incorpora a este grupo ya más cerca de fin de siglo y es un pintor extraordinario con una pintura extraordinaria que es sí, histórica para la historia. Es premiada en St. Louis, ¿no? No, y aparte fue premiada en Chicago en 1893. Y no logra venderla. Y no logra. Y el Estado argentino no se la compra tampoco. No, pero ninguno. El único que vendió un cuadro fue Giudici. Wow. Pero es impresionante. Sin embargo, vos contás que para esa época, por ahí 1890, por ahí, se produce un hecho que cambia un poco esta tendencia de rompe y empieza a crear un mercado potencial para estos pintores, que es la venta del Angelus Postmortem de Millet. Porque de repente alguien está dispuesto a pagar. Hacía poco que moría Millet, creo que 160.000 francos por ese cuadro, y eso llega a Buenos Aires y genera un revuelo, como diciendo acá. Sí, tú sabes que esta invitación me hizo leer de vuelta ese artículo y lo acabo de subirlo a Academia, porque en verdad la fama del Angelus fue mundial y magnificada y fue para el mundo del arte, o sea, para los artistas, una señal importante. O sea, contá en un segundo lo que es el Angelus para la gente porque es un cuadro conmovedor.
Sí, y que estuvo, el Ángelus son dos campesinos que están rezando al Con la ponerse el campanada del ángel, sol, es una hora del día que paran. la hora del día, que es cuando termina la jornada, ¿no? Bueno, Salvador Dalí le dedicó una serie enorme al Ángelus, pero el Ángelus se volvió muy famoso, circuló en el circo de los Barnum Brothers en Estados Unidos, o sea, se volvió famoso de la mano de la fama que le hizo en 1881 uno de los primeros biógrafos de Millet, de que él había muerto en la más absoluta miseria y que entonces el Ángelus había subido de precio después de que murió. O sea, una cosa como un poco moralizante, de que pobres los artistas que mueren de hambre, además una novelón, rodeado de la miseria de sus 9 hijitos, una cosa como para ponerse a llorar, y mientras tanto pujando los millonarios del mundo y los directores de los grandes museos de París y New York, vendiendo a fortunas incalculables el cuadro del hombre que murió de hambre. Era como, wow. Nada fue tan así, pero sí es muy importante que esa fama construyó la imagen del artista mártir moderno y del artista bohemio y el grupo de artistas que preserva la memoria. Fue como un incentivo importante y al mismo tiempo un incentivo para el mundo del arte, esta puja temprana entre París y New York, que luego después en el siglo XX alcanza a que New York le robe Claro. el lugar del arte moderno a París, en ese mainstream mundial, y que hizo que se popularizara en todo tipo de objetos, ¿no? No sé si ustedes han visto, pero había cajitas de galletitas, relojes, mantitas para las mesas. Replicando esos motivos. Reproduciendo el Ángelus. Sí, sí. Voy a sacar un poco el tema aprovechando la vinculación con el tema de lo pintado, ¿no? Del motivo de la pintura. Porque me gustaría que nos cuentes un poco respecto de algunas de las obsesiones en los modernos, sobre todo en Eduardo Sívori, en la búsqueda de un paisaje propio nacional, que vos haces todo un capítulo en tu libro sobre eso. Que lo que se promovía como el paisaje nacional, como lo que estaba bien visto como la búsqueda de ese paisaje nacional, era la pampa argentina, como un paisaje infinito que merecía la pintura. Desde las letras nacionales se promovía eso muchísimo, la literatura utilizaba ese motivo como central de su obra, la crítica lo buscaba. Sin embargo, esto no fue pacíficamente aceptado. Hubo también pujas en cuanto a la elección de ese motivo como central para la pintura. Contanos un poco el motivo de eso y qué otras cosas empezaron a dar vuelta alrededor de esta cuestión. Sí, bueno, es una muy linda pregunta y de hecho yo hice una exposición en la Fundación OSDE que se llamó Pampa, Ciudad y Suburbio, que está online y que trabaja eso hasta el día de hoy, porque en América, América tiene llanuras que no existen en Europa, no había esquemas de paisajísticos como para poder representar ese horizonte plano entre la inmensidad como sublime, ¿no? No, entonces todas las primeras representaciones de la Pampa, creo que hasta Sívori, fueron siempre escenas costumbristas, ¿no? O sea, el horizonte era el escenario donde ocurría más Prilidiano Pueyrredón, digamos. Sí, Pueyrredón incluso creo que es como el que más despliega ese horizonte y que tiene una vocación paisajística más acentuada, pero no se anima. O sea, hay un par de Pueyrredón que sí, no hay personajes en La Pampa, pero en general pone tropas, carretas, de todo, ¿no? O sea,
arma una escena. Claro, porque la pintura genera algún interés, porque el paisaje chato no Sí, por ahí no motivaba. Sí, sin embargo, depende de cómo lo representes. Y de hecho, en Estados Unidos, que sí hubo las mismas planicies, o sea, y la escuela del río Hudson hizo lo suyo. Y bueno, y ahí se produce toda esta discusión en el Ateneo, precisamente cuando Rafael Obligado recupera como poema fundacional La cautiva de Esteban Echeverría y dice, perdón, el tema de la cautiva es la pampa. ¿Y cómo ustedes no aprovechan ese tema para la pintura? ¿Por qué no pintan ese paisaje? Las brillazones del pasto, le pone ejemplos. Y Schiaffino dice, ustedes lo pueden evocar en las letras, pero nosotros chocamos con la tierra. Sí. O sea, tiene una mirada completamente negativa, pero es interesante porque la mirada negativa tiene que ver no con lo que está viendo, sino con lo que se vio antes, con el género, ¿verdad? Con la cultura paisajística que trae. Y de hecho ellos buscan alternativas a ese paisaje que le reclaman los poetas. Y van a las cataratas del Iguazú, y van a la montaña, van a Córdoba, van a Mendoza, van a las sierras de Tandil, y buscan alternativas. A mí me interesa Sin embargo, muchísimo. Sivori la sigue con la la pampa. sigue y lo logra, ¿no? Es muy interesante esta discusión, porque volvemos a ver con lo que abrimos un poco el episodio, que es la construcción de la identidad nacional también a través de las bellas artes. Es decir, ¿qué es lo que se dice que se debe pintar a priori para construir esa identidad? Exacto. Y desde la literatura te dicen, tenés que pintar la pampa, porque la pampa nos identifica desde el las gaucho. letras, el gaucho, la cautiva, el malón, el Martín Fierro, bueno, y Sivori pintando la pampa. Pero Schiaffino dice, no es lo único. No. Eso no es lo único que tenemos que pintar. Y es una puja interesante, ¿no? Y te voy a decir, por otra parte, me quedé pensando el tema de la mala fama de Schiaffino. No solo lo destrozaron cuando mostró sus desnudos aquí, porque eran peores, entre comillas, que el de Sivori, porque los encontraban deformes, y además porque su reposo, que está claramente inspirado en el Hermafrodita del Louvre, no era claro en términos de género. O sea, empezaron a decir que podía ser un varón, etcétera. Cosa que era terrible, ¿no? En ese momento. Pero aparte tuvo fama de mal comprador en Europa, ¿no? Él compró obras y compró la colección Bailey, cosas que le valieron que fuera echado del museo en el 10 y que vivió todo el resto de su vida en una especie de suerte de exilio diplomático en Italia, hasta poco antes de su muerte. Y recién ahora, hace poco, las investigaciones de Ángel Navarro y su equipo en el museo han mostrado que la colección Bailey era valiosísima, que tenía razón Schiaffino. Digo, este estigma hacia él, muy tremendo, ¿no? Pero sí, y te digo, creo que en este sentido, no solo Schiaffino defiende la posibilidad de hacer otros paisajes y de otros desnudos y otras escenas. No es solo él. Pero lo que me resulta importante de Sivori es que él dice, no importa, no busquemos otro, quedémonos en la pampa. Y hagamos un sublime pampeano, ¿no? Que este es el gesto más moderno de él. Hagamos una pampa que dé miedo, dice él. Y esto significa una pampa sobrecogedora, una pampa que no sea la escena costumbrista del gaucho boleando avestruces. Y o sea, no una pampa amable. No, una claro, pampa hostil. Pampa sublime, ¿no? Sublime más que hostil, sí. Sí, sublime. O sea, la inmensidad como algo sobrecogedor, inspirador, sublime. Y sus últimos wash que están en el Museo de La Plata son espectaculares. Y vos ves cómo hay toda una línea de artistas argentinos que llegan a la abstracción a partir de esa pampa
no sublime como Miguel Ocampo, o sea, artistas que miran la Pampa con esos ojos de lo sobrenatural, ¿no? Estos hombres llegan al centenario, prácticamente todos. Graciano Mendilarer, su pobre, no muere trágicamente, pero en general sí llegan. Y Caferata también. Hay todo un tema ahí que quizás no abarquemos hoy, este proyecto de hacer el gran monumento en la Plaza de Mayo, que no termina de hacerse, pero llegan para la celebración del centenario en 1910, creo yo, con su lugar ya establecido. Y de esta generación de artistas van a venir generaciones sucesivas muy importantes, como lo fueron obviamente Soldi, como lo fue, supongo yo, Lola Mora, como de las pocas mujeres que lograron trascender. Contanos un poco si esto vos crees que es así y que los que vinieron después, en parte, se lo deben a estos primeros modernos. Sí, claro. Sí, claro. Ellos son los que tiran la primera piedra, ¿no? Pero allí pronto se produce una disputa. O sea, surge una generación nueva en Italia, nacen en Roma un grupo de artistas que están pensionados, estudiando en Roma, que es el grupo Nexus. Y de la mano de ese nuevo nacionalismo que va hacia 1910, empiezan a criticar a estos por ser demasiado francófilos, extranjerizantes, internacionalizantes, y a promover un arte nacional que tuviera un carácter más marcadamente autóctono. Propio, sí. Entonces vos tenés, por un lado, artistas como Fernando Fader, que está buscando la luz de la cordillera de un modo fantástico, y tenés artistas como Cesario Bernaldo de Quirós, que dice hay que volver a los gauchos, y el color rojo, y qué sé yo, y artistas como Colibarino, que es el que a mí más me interesó, que es el que dice, perdón, miremos Buenos Aires, que él había pasado 17 años en Roma, y cuando vuelve en 1907 se encuentra con que la ciudad era otra, ¿no? Claro. Y, el puerto. Y todos ellos, de la mano de la política, empiezan a ocupar los lugares que habían ocupado los anteriores. Entonces, Sívori de la Carco habían sido director de la academia, Schiaffino del museo, y ahora son estos, los del Nexus, los que ocupan esos lugares y llegan al centenario como los grandes próceres. Pero de todas maneras, creo que hay entre ellos, sobre todo Cárcova es un buen nexo, ¿no? No hablamos de él hoy. No, otro día, no sé si hay tiempo, pero es verdad. Todos ellos tuvieron como, bueno, así somos los humanos, ¿no? Unos pelean con otros. Laura, en el libro, dentro de tus conclusiones, vos desafías un poco las tendencias académicas y los perjuicios que se vincularon con aquella generación del 80. Y señalas con acierto, haces como una enumeración y lográs mostrar que ellos alcanzaron casi todos sus objetivos, los que se habían planteado como grupo. Crearon conciencia artística, promovieron la educación y la formación artística, desarrollaron la crítica, la educación de la opinión pública, lograron la exhibición de sus obras, la creación del museo, el Premio Nacional de Arte. O sea, son logros muy significativos en muy pocos años. Sí. Sin embargo, hay como una percepción de frustración respecto de la calificación que merece este grupo como tal, y tenés una visión de eso. ¿Por qué no las compartís con nosotros? Sí, dos frustraciones. Una es económica. O sea, el artista tiene que vivir. Un cuadro grande es una gran empresa.
tiene que vivir de la venta de sus cuadros. No tuvieron encargos grandes. El Estado no les compró. Sus ventas en las exposiciones fueron casi nulas. La mayoría de los cuadros quedaron en poder de las familias y luego llegaron al Estado por donaciones de las familias o Schiaffino tratando de negociar que les pagaran aunque sea un poco. O sea, eso es muy frustrante. Y si comparás con otros escenarios, como el norteamericano, donde la empresa de trenes compraba paisajes a los pintores, decís, bueno, aquí eso faltó. Y ellos se quejan todo el tiempo de que tienen que vivir haciendo retratos, que es lo único que les compran. Pero claro, compitiendo con la fotografía también. Y hay un artículo divino de Darío elogiando el género del retrato, porque dice, bueno, estos se quejan de que tienen que hacer retratos por el retrato, como para darles ánimo, ¿no? O sea que eso es una sensación de frustración, me parece que importante. En el sentido de que, bueno, no alentaron todo lo que ellos esperaban un coleccionismo argentino de índole nacional. Creo que eso es uno de los dramas del laberinto argentino, ¿no? O sea, ahí hay una falta de confianza. Igual hubo coleccionistas importantísimos que donaron al Estado, cosa que hoy no está ocurriendo mucho. Y más bien queda como las cosas en el ámbito privado y hacen su propio museo. Creo que si hay algo que a mí me gustaría que quede como mi interés, que sigue genuino desde ese momento hasta hoy, es que es muy necesario que cese la desconfianza entre las grandes fortunas y el Estado y alguna vez logremos una burguesía nacional y un Estado abierto a los aportes y que todos los proyectos tengan larga vida. Bueno, casi que me sacaste la última pregunta que hacemos porque nos diste la respuesta. Siempre preguntamos al final de nuestros episodios ¿qué muros de nuestro laberinto crees que fueron creados en el contexto de lo que narramos en este episodio? Y creo que nos anticipaste tu respuesta en ese sentido, ¿no? Sí, que debería haber esa comunión. Esos muros estaban construidos. Estos modernos fueron unos paladines de destruir esos muros. No los únicos, pero sí lo fueron. Que se sintieron un poco frustrados, sí. Que las cosas que ellos crearon tienen larga vida, sí. Nosotros tenemos un museo de bellas artes espectacular, del cual vemos poco porque es una colección inmensa. Gracias a estos primeros modernos tenemos una cultura visual privilegiada gracias a ellos y no solo en Buenos Aires, ¿no? Porque también Buenos Aires era como, bueno, la cabeza de Goliat, ¿no? Sí. Pero tenemos que pensar también en Rosario, tenemos que pensar en Córdoba, en Bahía Blanca, en La Plata, en muchos lugares, San Juan, ¿verdad? Donde Sarmiento, Mendoza, en fin. Bueno, esto nos lleva al tema de la periferia frente al mundo y la periferia en relación al resto, pero lo vamos a dejar para un próximo episodio. Montevideo. Claro, la uruguaya. Absolutamente. Yo sé que tenés un proyecto ahí dando vueltas, que es una retrospectiva de Eduardo Sívori. Todos esperamos que sea más temprano que tarde. Pero vamos a estar ahí para recorrer los pasillos del Museo de Bellas Artes. Está programada, pero bueno, siempre aparece alguna situación, pero creo que o a fin de este año o a comienzo del próximo ya es seguro. Desde acá hacemos votos para que así sea. Te felicitamos por tu obra y qué placer tenerte hoy y me encantó esta charla. Donde nos salimos un poquito de los políticos y hablamos de la pintura argentina. Bueno, muchas gracias Paul, muchas gracias Laura y a nuestros oyentes que saben que nos pueden seguir por las redes, por Instagram, por Facebook y
pueden seguirnos por Spotify también. Muchas gracias. Muchas gracias a Chau. ustedes. Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.